La decisión de imputar al presidente fue tomada por un fiscal federal, el fiscal federal Ramiro González. Y por este tema es que queremos consultar al abogado penalista, al doctor Carlos Nagy, con una vasta experiencia en materia penal, que tiene la gentileza de atendernos unos minutos. Doctor Nagy, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Fernando. Bueno, la imputación dispuesta por este fiscal federal en contra del presidente, del titular, del ejecutivo, del primer magistrado, de su esposa, la primera dama, y de 10 personas más es correctísima. Estamos hablando de un ofensor confeso de las normas que él mismo ha dictado en un momento de excepción donde el objetivo prioritario era preservar la salud pública por razones de bioseguridad, alejar de situación de riesgo, custodiar el bien general. Esto es un error de ninguna manera. Trató de instalarlo como un error. Un presidente que habla y se desmiente permanentemente. Esto para la ley, para las 40.000 causas que generaron imputaciones a lo largo y a lo ancho del país, para quien violando las disposiciones impuestas por la autoridad competente, él, el presidente Alberto Fernández, generaron una situación de riesgo permitiendo la introducción de una enfermedad contagiosa o infecciosa, reitero, para los 40.000 y para estos 12, incluido el presidente, es delito. Y hay algo que hay que aclarar, porque la sociedad no lo está entendiendo. A ver. Se habla de que no ha producido esta reunión contagios, que no hay muertes. Bueno, yo voy a responder de la manera más simple posible. No hace falta, teniendo en cuenta que es un delito de peligro abstracto, que se produzca contagios o muertes para que se consume el delito. El delito desde el mismísimo momento en que se viola la disposición 14 de julio, Fernando, del año 2020, donde las reuniones sociales en espacios públicos, en gimnasios, con fines recreativos, educativos o culturales, estaban prohibidas en un número superior al de 10 personas, que debía guardarse distanciamiento y en esa foto claramente no solamente había más de 10 personas, sino que no había barbijo ni distanciamiento. Se genera una situación de peligro. Y esta situación de peligro constituye en términos reales, ahora dentro de todo está mainando una verdadera bomba biológica. Y la más enérgica respuesta, principio de máxima intervención estatal, está en la ley. ¿En cuál ley? En la ley penal, para combatir la conducta abúlica de desprecio, egoísta, individualista. Está buena la aclaración, doctor, porque yo he sabido leer, creo que fue la semana pasada, sin ir más lejos, una declaración de Eugenio Zaffaroni, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que salió a defender al presidente Alberto Fernández por el escándalo en Olivos, diciendo un mero riesgo no es delito. Por eso digo, la aclaración es importante. Usted nos está diciendo, no, sí, hubo un riesgo y es delito al margen de que se haya contagiado o no gente en esa reunión. En el ámbito del saber penal, cualquier novel abogado, cualquier estudiante que concurre a una facultad de Derecho en la sala en la cátedra de Derecho Penal 1 y 2, se le enseña que el delito se consuma no cuando hay una muerte o un contagio, por el solo hecho de violar la disposición. Lo que ha explicado el doctor Eugenio Zaffaroni, un tratadista de nota con una vasta experiencia, debo interpretarlo como un lapsus lingüi, así de simple. Por no decir un puesto en bocas de otros, un estado de ignominia que es inadmisible a un jurista de esa talla. Claro, porque además se abrió todo un debate la semana pasada, doctor, por esto también me interesaba su opinión, por su experiencia y su trayectoria como abogado penalista, y no lo digo porque usted esté con nosotros, porque realmente usted tiene una vasta experiencia. Y entonces, bueno, como que nos cambió a todos la idea que nosotros teníamos de los que no conocemos de justicia, de lo que significa un delito, cuando se y dice, no, un mero riesgo no configura un delito. Pero bueno,
se viola o no se viola la norma, se incumple o no se incumple la ley. Después veremos si hubo riesgo o no. El bien jurídico protegido, la salud pública, la seguridad pública ha sido hackeada. Porque, Fernando, alrededor de esas 12 personas, incluido el fotógrafo, no me refiero al nenito en brazos, está la Casa Militar, está el equipo de periodistas que trabajan en la Quinta Presidencial de Olivos, un equipo de élite en materia de seguridad, toda la parte de maestranza. Es decir, se ha generado una situación de riesgo común. Pero se dijo algo más. Por eso hablo de un ofensor confeso de las normas penales de nuestro país, donde rige el Estado de Derecho. Ofreció reparar y eximir, o mejor dicho, lograr la extinción de la acción penal donando el 50% de su sueldo durante 5 o 6 meses. Quien viola la ley no puede pagar en cuotas la responsabilidad que tiene por el delito cometido. Esto va contra la lógica jurídica. No todo lo puede hacer el Estado, no todos los delitos los puede perseguir, esto es materialmente imposible. Y desde lo empírico, luego de numerosas modificaciones, las digo, 900 a lo largo de 100 años de vida que ha alcanzado nuestro Código Penal, se habilitan formas de conclusión del proceso penal alternativa. ¿Cómo? El que comete un delito, que es el modelo de justicia penal restaurativa, puede acceder a la extinción de su responsabilidad penal reparando integralmente el perjuicio. Pero esto es con respecto a los delitos con contenido patrimonial. Por ejemplo, una estafa. De ninguna manera se puede ofrecer un pago tratando de lograr la extinción de la acción penal cuando alguien mata a otro, cuando alguien viola a otro, cuando el riesgo que se ha generado a partir de la actitud egoísta, totalmente individualista, abúlica y de desprecio para la comunidad toda, es la salud pública. Esto es inviable jurídicamente. Por eso, este hombre, presidente, a quien hay que respetarlo, pero hay que entender de que no solamente ha cruzado la línea de lo legal, ha invadido el terreno de la ilegalidad, sino que se ha montado en un discurso mentiroso. Y no hay códigos penales paralelos, unos para todos, así como los 40.000 a lo largo del país, como imputados, en situaciones menos escandalosas, deben recorrer los pasillos de tribunales y se les impide afrontar el pago económico para lograr la extinción de la acción penal. Debe dar el ejemplo el primer magistrado, que es abogado, profesor de Derecho Penal y un especialista de posgrado, no en cuestiones de concurso, reitero, en todo lo que tiene que ver con la estructura represiva para quien comete delito. Clarísimo, como siempre, muy interesante su aporte y muy interesante escucharlo. Gracias por estos minutos con nosotros, doctor Nancy, que esté bien, ¿eh? Gracias.